Hola viajeros, bienvenidos una vez más a uno de nuestros vídeos. Hoy nos hemos acercado a conocer uno de los pueblos más bonitos de la Comunidad Valenciana, conocida por todo el mundo como el pueblo medieval del Mediterráneo. Esto es Bocairent. Bocairent es uno de los pueblos más encantadores del Levante, por su gran importancia histórica y sus denominadas cuevas de los moros, o también conocida como les Covetes dels Morts. La edificación actual es una pieza de gran interés, que recoge en sus entrañas otra aún más importante. Un antiguo convento subterráneo, que fue excavado en la roca y que solo unos pocos han tenido la oportunidad de contemplar, ya que fue cerrado en el siglo XVIII. El monasterio rupestre subterráneo es un monasterio único por estar excavado en la roca, bajo el convento de las Agustinas de Bocairent. Una auténtica joya digna de visita. La historia de este monasterio se remonta al año 1556, momento en el que el padre Mosén Melchor decide construir un emplazamiento excavado en la roca para dar cobijo a 6 monjas procedentes de un convento desaparecido en Valencia, construido en el año 1509 y finalmente destruido por la Guerra de la Independencia. Este convento se puede visitar los domingos y festivos, en el horario de las 11, 12 y 1 de la tarde, por un precio de 2,50 €, el cual va incluida una visita guiada. El camino cizagueante, llamado Camino del Calvario, dispone de casetas o paradas que representan las estaciones del Vía Crucis. Se halla a 730 metros. Consta de 3 edificios: el hostal, que fue el antiguo convento, la casa del capellán al centro y la iglesia de estilo gótico con el campanario adosado. En la plaza mayor, donde se encuentra el ayuntamiento y la casa de cultura, encontraréis casonas señoriales de los siglos XVII y XVIII, aparte de ser el punto de partida que te lleva hacia las cuevas de los moros y la ruta mágica, entre otras. Una de las cosas más importantes que puedes encontrar en Bocairent son las famosas cuevas de los moros. Para llegar allí solo tenemos que ir hasta la plaza del ayuntamiento. Allí se encuentra el camino que lleva por un sendero hasta esta inmensa pared de 53 ventanas que esconden un gran laberinto de pasadizos y donde nos sentiremos como auténticos bandoleros. La verdad que sobre su origen se sabe muy poco, hay varias teorías: cámaras sepulcrales, graneros, refugios durante la guerra. Es muy difícil de saberlo. Posiblemente se trataba de graneros o almacenes. La iglesia de Nuestra Señora Asunción fue construida sobre el antiguo castillo árabe y posee elementos que empiezan en el gótico y acaban en el neoclásico, pasando por el Renacimiento y el Barroco. Con tanta historia no es de extrañar que su museo arqueológico sea uno de los más importantes de la región. El barrio medieval de Bocairent, declarado Conjunto Histórico-Artístico Nacional en el año 1975, es uno de los cascos antiguos más bonitos de la provincia de Valencia. La imagen más fotografiada de Bocairent se encuentra en la parte trasera de su casco antiguo, donde se encuentra el puente más antiguo de esta villa, desde la cual podréis observar todo su casco histórico sobre la ladera del cerro y parte de la ruta mágica que pasa por este maravilloso lugar. Y si queréis curiosear un poco más, solo tenéis que seguir el famoso camino de la ruta mágica, que permite tener una visión del fabuloso huerto construido por los árabes y que hoy en día aún están en producción. De Valencia. Este casco antiguo tiene un aspecto muy peculiar,
pues está formado por antiguas casas apiñadas que cuelgan sobre un barranco. Algo que os puedo recomendar, chicos, es que os adentréis en su casco antiguo y se lo toméis con calma. Os recomiendo que os adentréis en él. Un enjambre de calles escalonadas donde sin lugar a dudas os quedaréis impresionados por la belleza de sus calles con toque de barrio andaluz. Bueno, chicos, ¿qué os parece? Es una maravilla de sitio. Todo lleno de callejuelas, esto es como un laberinto. Aquí tienes que meterte aquí y te vas metiendo por las calles y te pierdes el momento. Pero es una pasada. Os lo recomiendo si no habéis venido por aquí, chicos, venid porque es que merece muchísimo la pena. Yo creo que de todos los sitios que he visto, de aquí de la zona de la provincia de Valencia y de Alicante, es el sitio más bonito con diferencia. El casco antiguo lo forma el barrio medieval, el cual, si queréis encontrar la foto perfecta, solo basta con dar una vuelta por sus calles y descubrir pasadizos secretos y 3 de sus ermitas distribuidas por este laberinto de callejuelas. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este sitio, que os haya gustado este vídeo y no olvidéis de suscribirse por aquí, un like, os lo agradecería mucho para poder crear más contenido y nos vemos en el siguiente vídeo y en el siguiente destino.